Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en estas dinámicas que permiten, hasta donde sea posible, las tecnologías de la información, el nuevo mundo digital que faculta que estemos hablando sobre un tema desde distintos puntos en la República Mexicana. En esta ocasión, obligados por las circunstancias de esta emergencia sanitaria, estamos desarrollando este programa con colaboradores y especialistas de la talla de José Luis de la Cruz Gallegos. Muchas gracias, José Luis, doctor. Estimado doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Juan María Navejas, gracias, mi querido Juan, por estar aquí también con nosotros. Te lo aprecio mucho. De Jorge Arjovín, muchas gracias, Jorge, por estar también con nosotros. Aprecio mucho el esfuerzo y la posibilidad de compartir este espacio para analizar un tema que no es menor y que indudablemente ha acaparado fuertemente la atención del mundo entero. Esta emergencia sanitaria, la verdad es que nos ha puesto de cabeza a todo el mundo y sobre todo lo que nos interesa a nuestro muy querido México. Así es que le invito al público que se quede con nosotros porque en los siguientes minutos vamos a articular una serie de consideraciones importantes en materia económica con sobre pretexto de este COVID-19, este coronavirus que tanto ha hecho daño a todas las economías del mundo, pero particularmente a la nuestra. Así es que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Bueno, nada como tenerlos enfrente. Vamos a iniciar con el primer bloque. ¿Por qué son necesarios los planes emergentes ante el COVID-19? Hemos visto que varias naciones en el mundo, destacadamente nuestros vecinos del norte, pero no solamente ellos, Europa, han desarrollado procesos de emergencia económica ante este COVID. El mensaje presidencial del domingo fue una decepción. Ese es el segundo bloque que vamos a presentar a ustedes. El tercer bloque del que vamos a hablar hace referencia a la posición que tiene nuestros empresarios en México y por último, por supuesto, las conclusiones. Cerramos con las conclusiones. La primera parte, ahí están las conclusiones. La parte es, ¿por qué son necesarios los planes? Lo hemos visto de manera muy abultada en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, también en Europa, donde se han desarrollado planes que se estiman superiores en términos de dólares a los 7 trillones de dólares, en el caso de Norteamérica, ya juntos en Europa, y en el caso de Norteamérica, Estados Unidos de América, un plan que supera los 2 trillones de dólares, 2.2 trillones de dólares. ¿Por qué otros países han articulado planes de emergencia en materia económica? ¿Quién quiere participar? Iniciar la participación. Pues yo creo que el especialista es José Luis, que lo ha hecho de manera muy amplia y yo le entro después, si te parece, Lalo. Claro que sí. Muy bien. Doctor. Pues mira, yo creo que aquí hay 3 elementos básicos a considerar. El primer aspecto es que la magnitud, las dimensiones y la profundidad de lo que se está presentando en la economía global y en la mexicana plantean la necesidad de tener una política económica que trate no de detener, porque al final del día el problema económico, el desequilibrio económico que se ha generado es altamente significativo, sino tratar de mitigar y sobre todo de asegurar una rápida recuperación, no nada más en términos económicos, no nada más en términos financieros, sino también sociales. ¿Por qué? Porque la principal afectación que se está teniendo ya en los mercados laborales es de la pérdida de empleo. Y evidentemente que esto lo que acaba implicando es de que no nada más estamos hablando de que se detengan sectores como el automotriz, el equipo eléctrico, electrónico. Estamos hablando también
de que las personas están perdiendo su trabajo y que por lo tanto lo que se está en juego es el bienestar de los trabajadores, de sus familias y evidentemente de las empresas. Eso me parece que es lo primero que motiva a que los gobiernos en todo el mundo estén tratando de aplicar programas muy ambiciosos de reactivación económica y de prevención hasta donde se puede. El segundo aspecto es de que la naturaleza de esta crisis es distinta, es decir, no nació en la parte bursátil, no nació en la parte de especulación financiera o otro problema económico, un problema de salud que acabó implicando detener la actividad productiva de todo el mundo. Hoy están confinados en sus hogares más de 3.500 millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Y eso lo que acaba implicando es de que a pesar de las medidas que se han aplicado, todavía no tenemos la solución del problema, porque el problema subyacente es un problema de salud pública. Y el tercer aspecto es de que al final del día, esto lo que está implicando es el no tener que aplicar una economía, una política económica ortodoxa, es decir, que siga las recetas, los esquemas de antes. Se están teniendo que aplicar profundos programas de reactivación económica, muchos de ellos heterodoxos, muchos de ellos que no habíamos visto ni en los libros de texto, como llevar dinero prácticamente al bolsillo de los trabajadores, de sus familias, pero por otro lado también tratando de preservar a la planta productiva. Entonces, en ese aspecto me parece que son tres elementos que en todo el mundo se están vislumbrando y que de alguna manera tratan de plantear o ayudan a plantear que se necesita un programa de reactivación económica profundo. Bien, Lalo, hubo si no hubiéramos... naciones que reaccionaron de manera más rápida que otras. Voy contigo, Juan, pero unas naciones fueron más rápidas que otras. Por ejemplo, en el confinamiento, China se le llegó a pasar porque llegó a no creer la gravedad del problema, pero finalmente reaccionó rápidamente. En la aplicación de programas económicos emergentes, también hubo naciones que se tardaron en aplicar medidas, pero otras naciones, y no quiero expresar específicamente el caso de México, Juan María, México se tardó, bueno, no se tardó, no quiso aplicar medidas extraordinarias. ¿Por qué crees que sucedió eso en el país? Yo empezaría diciendo, Lalo, que si no hubiera COVID-19, México tendría que estar haciendo de todas maneras un programa de trabajo fuerte en las dos áreas. Ustedes, tanto José Luis como tú, Lalo, como especialistas en materia económica, lo advertían que el país necesitaba de medidas contracíclicas porque el año pasado no habíamos crecido nada. En enero ya se estaba pronosticando un menos 4% de decrecimiento para el año 2020. Y en materia de salud, lo que pasó con la desaparición del Seguro Popular y la errática instrumentación del INSABI nos demostró que si venía roto el sistema de salud del país, ahora se encuentra en condiciones sumamente precarias. Ahora bien, lo que respondes, Lalo, México todavía no reacciona. La verdad es que estamos viendo que apenas están produciéndose acciones que pudieran antojarse oportunas. Sabíamos desde enero de esto. Fíjate, hoy ya lo debe saber mucha gente. Peter Navarro, el asesor económico de los Estados Unidos, revela que en enero advirtió que venía un problema económico y de salud mundial. No le hicieron caso en la Casa Blanca y hoy el presidente Trump trató de desmentir que él nunca vio esa carta, ese comunicado de Peter Navarro, de quien tú sabes, Lalo, que los mexicanos no tenemos mucho de qué hablar bien porque no es alguien que nos quiera mucho. Y por otro lado, la forma en que se han venido presentando los anuncios Hoy Mexicanos contra la Corrupción está informando que probablemente los ventiladores que se acaban de adquirir en China se adquirieron a sobreprecio según los ingenieros biomédicos y que probablemente, dice otra fuente, hasta agosto o septiembre estén llegando a México. Entonces, ¿por qué necesitábamos un programa de todos los ámbitos, particularmente en salud y economía? Pues precisamente por lo que estamos enfrentando, y hoy ya los especialistas del Bank of America están diciendo que por el programa contracíclico que no va a tener México, se puede decrecer en más
del menos 8%. Y cerraría el comentario recordando que en su publicación de ayer, el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, advierte la posibilidad de que la caída del crecimiento sea del orden del menos 20% en este trimestre, Lalo. O sea, evidentemente la tardanza nos va a implicar pagar una factura más alta, Jorge. ¿Estarías de acuerdo con esa perspectiva? Sí, estoy de acuerdo con esa perspectiva. Efectivamente, lo que tenemos el día de hoy es, como lo comentaba el doctor de la Cruz, la profundidad y la dimensión del tema. ¿Y cómo la resumiría en mis palabras? Algunos por ahí decían que la economía mexicana estaba afectada de una tos seca. Hoy por hoy, como diría el premio Nobel Paul Krugman, vamos a tener un coma inducido en la economía mexicana. Efectivamente, vamos a tener distintos ámbitos de afectación. Algunos de ellos es la disminución de la actividad económica, la pérdida del empleo, habrá que decirlo también, problemas financieros y sobre todo una cadena productiva que no solamente se encuentra en México, sino en toda la región. Por eso es necesario tomar estas medidas que sean necesarias para poder paliar los efectos de una probable crisis económica. Solamente lanzamos algunos datos. Por ejemplo, hoy por hoy tendremos una caída de las exportaciones a nivel regional del 10.7%. Y me parece que cuando no establecemos medidas que sean reales, que sean cabales, que se puedan cumplir, me parece que le estamos mintiendo a la ciudadanía, porque la crisis viene sí o sí. Lo importante es, como lo han citado en esta mesa, cómo mitigamos, con qué medidas y sobre todo construir soluciones nuevas con ladrillos viejos que nos permitan crear más bienestar, pero a la vez sostener las cadenas productivas que actualmente. Bien, mira, muchas gracias, Jorge. Yo creo que, y entrando a la segunda parte después de una pausa, tendríamos que decir que el mensaje que muchas personas han considerado insuficiente, traumático, lamentable, o un mensaje de no mensaje, es en sí mismo un mensaje. Preguntaría a ustedes después de una pausa, decepcionados por el discurso del presidente, por la toma de posición del presidente el pasado domingo, ¿podríamos considerar esa posición como un mensaje en sí mismo? Hacemos una pausa y regresamos con las respuestas. Soy Tania Gómez y soy Mega Noticias TVC en Ciudad de México. Decepcionante. El mensaje presidencial del domingo fue una decepción, al menos en eso coinciden la gran mayoría de los analistas. ¿Es ese mensaje en sí mismo un mensaje del presidente o es la falta de capacidad para articular un mensaje? ¿Qué opinas, doctor? Mira, yo creo que fundamentalmente vimos un mensaje probablemente más cargado, no es mi tema, pero hacia la parte económica, pero de economía política. Es decir, el mensaje fue muy claro, primero los pobres. En estricto sentido, esto lo que implicó fue que la filosofía, la visión del presidente de que el gasto social, el gasto asistencial va a seguir siendo lo que va a privilegiar en esta etapa muy dura, pues ese fue yo creo que un mensaje muy claro y con eso yo creo que hizo un planteamiento a su vez político también evidente. Se va a enfocar a un solo segmento de la población. ¿Qué es, desde mi punto de vista, lo que esto acaba implicando? Al final del día pareciera que más que tratar de acotar los efectos que esto puede tener, en realidad va a actuar sobre las consecuencias, porque el gasto social, el gasto del que se estuvo hablando, pues en estricto sentido actúa una vez que ya la población cayó en pobreza, va dirigido a ese segmento de la población. Poco se va a hacer para tratar de evitar que otra parte de la población pierda empleo, porque para evitar eso se tuvo
tuvo que haber actuado sobre evitar el cierre y la quiebra de empresas. Y eso lamentablemente va a suceder. Y va a suceder en una dimensión que prácticamente no hay recurso público destinado para que ello no ocurra. Por ejemplo, se habló de 25,000 millones de pesos para 1 millón de créditos a micronegocios. 25,000 millones de pesos representa la 10ª parte de un punto porcentual del PIB. Es decir, si la economía cayera el 3.9% que la propia Secretaría de Hacienda ha previsto en sus criterios de política económica que presentó hace unos días, significa que la caída es 40 veces más grande que ese programa que se anunció. La otra alternativa que el gobierno planteó fue adelantar recursos de un presupuesto que ya está diseñado, pero que ese diseño no tenía contemplada esta gran crisis que estamos enfrentando. Y como bien se mencionaba, ya hacía falta un programa de reactivación económica. La actividad industrial tiene 16 meses de caídas consecutivas. Lo que está ocurriendo en la construcción no lo habíamos visto en varios años, es decir, su fuerte retroceso. Y entonces a mí me parece que el presidente, fundamentalmente por un elemento de visión de economía política, va a seguir privilegiando solamente la parte social. Tampoco descartaría lo otro que mencionabas, que al final del día sea falta de recursos, es más, la propia ausencia de una estrategia integral y que entonces se hayan tenido que refugiar en la parte que sí controlan, la que sí conocen, que es fundamentalmente presupuesto social. Bien, ahora quisiera hacerte una pregunta, pero no quiero que mis compañeros se vayan sin operar sobre este punto. Nos deja muy mal parados, Juan María, nos deja muy mal parados el presidente cuando incluso asegura que el modelo de atención va a ser un modelo de referencia mundial. Y yo creo que sí, ahí sí no nos miente el presidente, va a ser de referencia mundial y de vergüenza. Pues ya lo está haciendo, Lalo. La mayoría de los medios especializados que sí revisan las tendencias y cómo se están ocupando los gobiernos de lo que está sucediendo en el mundo, están advirtiendo de lo que está pasando en México. Yo te diría, a mí no me decepcionó el mensaje. Conocemos a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años. O sea, para mí es el mismo de siempre, el que me daba elementos suficientes para que no fuera presidente de México. Y vamos a cosas tan elementales como que sigue viviendo en el pasado. Quizás ustedes que saben más de economía podrán encontrarse con los dos énfasis que pone. Uno, en el campo. Y habla de un campo como si fuera el de los años 60. Habla de un campo en el cual los subsidios ya se estaban dando desde hace mucho tiempo. Habla de pescadores. Por el amor de Dios, son temas que ya no pertenecen al México actual. México está lejos de ser todavía un país rural, ni siquiera semirural. Eso en materia de la construcción de los proyectos que estuvo anunciando. Pero además miente. Les voy a dar 3 mentiras en las cuales incurrió el presidente de la República. Una, que México era el segundo país con menos contagios en el mundo. 2, que ya se había terminado de construir el tren eléctrico de Guadalajara. También eso lo está diciendo cuando el propio gobernador tuvo que salir a hacer la aclaración de que se va a terminar por allá por diciembre. Y luego la parte de que ha provocado tantas discusiones, que es lo de los fondos, la forma en que él está diciendo que los fondos que se van a utilizar van a permitir usar cerca de 400,000 millones de pesos, cuando bien sabemos que ni siquiera son 200,000 millones de pesos. Y esto se añade a lo que tú decías, Eduardo, con respecto a las áreas de la economía que están siendo muy afectadas, y que otra vez hago referencia a Carlos Ursúa, que además de la que ya mencionabas tú, la construcción, Carlos Ursúa dice, estamos con problemas en la industria automotriz, en el turismo, en la energía. Eso es lo que está advirtiendo quien hasta hace unos meses era el encargado de las finanzas en México. Por lo tanto, yo te diría, este mensaje simplemente evidencia que López Obrador no está a la altura de lo que están haciendo otros líderes en el mundo, incluidos algunos tan cuestionados como Donald Trump y con tantos problemas como Pedro Sánchez en España. Creo que México se está quedando sumamente rezagado frente al discurso, y allí sí, Jorge tiene mucho de qué decir. La verdad es que también en la parte política dejó mucho que desear el presidente el domingo con su mensaje.
porque lo dimensiona, finalmente lo pone en su dimensión y me parece como bien de alguna manera lo perfilaba Jorge en el segmento anterior y te pregunto, Jorge, esto tendrá un costo extra, o sea, el haber actuado tarde y haber actuado en el sentido incorrecto, inadecuado, equivocado, implica un costo extra en la factura que vamos a pagar todos los mexicanos. Efectivamente, el costo será alto si no se toman decisiones y, como lo hemos visto, una ausencia de poder salirse del guión por parte del presidente López Obrador. Creo que lo decepcionante del mensaje del día domingo es que no hay plan y ese plan no nos da un rumbo. Y también, como lo mencionaban en la mesa, simplemente atiende a un sector de la población. Pero habrá que decir también que hay un enorme sector de esta población que es el sector productivo, que requiere apoyos, que requiere mayores beneficios y eso no lo encontramos el día de hoy. ¿Ante qué paradoja nos encontramos? ¿Cómo detener la curva de los contagios, pero a su vez también no aplanar, no detener el crecimiento económico? Me parece que es necesario tomar las medidas del caso, así como lo han hecho diversos líderes mundiales, ya sea que se tome el modelo francés, donde se paga directamente las cuentas de los ciudadanos, o en otros casos, como ha ocurrido con Donald Trump, que es una transferencia directa. Me parece que los modelos tienen que irse matizando, pero creo que tenemos todos una coincidencia. Es necesario repensar y tomar algunas medidas que efectivamente puede haber habido corrupción en el pasado, pero estas medidas que ha denominado contracíclicas son necesarias en este momento y sobre todo a niveles de endeudamiento, que no nos comparemos con países solamente desarrollados, simplemente veámonos en la región y la CEPAL lo ha demostrado en su propio observatorio. México no tiene ninguna medida de carácter económico. Y en el mensaje yo te diría tres elementos del mensaje del presidente López Obrador. Vimos un presidente poco empático, luego encontramos un presidente confrontacional cuando es un momento para estar unidos y tercer punto, un presidente que trivializa una recesión económica que tarde o temprano llegará y sobre todo que debemos tener medidas no solamente para enfrentarla, sino para mitigarla y podernos insertar en las cadenas productivas y poder alentar a miles de mexicanos que perderán su empleo. Bien, Jorge, vamos a tener que pagar una factura, indudablemente. Tendremos que pagar una sobrefactura. Y yo me pregunto y te pregunto, doctor, la iniciativa privada, evidentemente dividida en México, ¿tiene la capacidad para sustituir la fuerza de convocatoria del Estado mexicano, del gobierno federal, como ya ha sido orillada a tratar de hacer algo así en ese sentido? Mira, a mí me parece que debemos tener algo muy claro. Lo que se está haciendo en el mundo es combinar la fuerza del Estado con, evidentemente, la fuerza del sector privado en aquellos países. Es decir, no van solos. ¿Por qué? Porque ni aún los estados tienen la capacidad de enfrentar esta situación. En México es todavía más dramática esta situación. ¿Por qué? Bien también se mencionaba, o sea, venimos de un año de no haber crecido, pero además tenemos un sistema productivo en donde la mayor proporción de las empresas en el país son micronegocios. Por lo tanto, no tenemos ni la misma fuerza en la parte productiva, ni tampoco la misma fuerza en la capacidad del Estado. Por eso necesitamos esta unión. El sector privado está haciendo propuestas, pueden estar completas, incompletas, evidentemente tienen sesgos y evidentemente lo tienen por los intereses que se puedan evidentemente alcanzar en cada una de las distintas posturas que se pueden tener si eres grande, pequeña, mediana empresa. El punto aquí es cómo con esas propuestas el Estado asume un liderazgo para tratar de generar una agenda mínima que permita incorporar justamente toda esa diversidad y a partir de eso garantizar un esfuerzo común y un mejor resultado de lo que ocurriría si esas estrategias
no se incorporan. Entonces, a mí me parece que el sector privado, concretando, no tiene la capacidad para por sí solo resolver esta situación, como tampoco la tiene el Estado mexicano. Dice un dicho mexicano, doctor, dice un dicho mexicano, y aquí te pregunto, Jorge, si no vas a, no me ayudes, compadre, ¿no? Esa es una de las máximas. O sea, si no vas a jalar conmigo, si no vas a ayudarme, carajo, no estorbes. Y en ese sentido, la iniciativa privada, pues tiene que ir sola. Y tan tiene que ir sola que se organizó para tratar de hacer algo. A lo mejor es limitado, pero pues ante el vacío que voluntariamente hace el Estado a través del jefe del gobierno o jefe de encargo del poder ejecutivo, pues no hay de otra. O sea, si no tenemos la capacidad de ir solos, pues tendremos que reconocer que no había de otra más que ir solos, porque el presidente no va a jalar, Jorge. Efectivamente, Lalo, lo que me parece es que esta situación revela la incapacidad de poder romper con una estructura monolítica y una estructura jerárquica del presidente de la República. Los diversos sectores, tanto empresarios, partidos políticos, la oposición en general, ha sido incapaz de construir un mensaje que le pueda plantar pie a López Obrador. Me parece que en este sentido no solamente estamos revelando la falta de un plan, sino también un resquebrajamiento de nuestra iniciativa privada, también de la oposición y de la necesidad de articular un discurso que nos permita el día de mañana decirle al señor López Obrador, no solamente importa una parte de la población en este país, sino que por el bien de todos los mexicanos, no solamente algunos mexicanos, sino todos en general, y solamente decir que este mensaje simplemente trae mensajes contradictorios. ¿Qué mensajes contradictorios encontramos? Echan mano de un fondo de estabilización, echan mano de recursos de fideicomisos que fueron creados con ese famoso sistema neoliberal que tanto se ha criticado y que el día de hoy nos va a permitir pasar gran parte de esta crisis económica. Por eso me parece que no solamente se trata de hablar de blancos o negros, sino que lo importante de un jefe de Estado es construir los grises que permitan la unión en este momento de pandemia y de crisis mundial. ¿Tú habías visto algo, Juan María, tú habías visto algo similar en otras partes del mundo, en circunstancias de dificultad, el hecho que el gobierno se echa para atrás, da 2 pasos atrás, critica a los neoliberales y decide con esto renunciar a la posibilidad de salir e invertir su músculo de convocatoria en favor de la solución de un problema? Sí, lo vimos en Venezuela, Lalo, circulan por ahí todavía videos de Hugo Chávez diciendo que él no se pelearía con la iniciativa privada. Y bueno, pues al final de cuentas estamos viendo en qué condiciones se encuentra depauperado el país entero, uno de los países más ricos del mundo, que se encuentra en la pobreza absoluta. Y te diría que me gustaría un poquito de contexto, Lalo, con respecto a la situación de los empresarios. Desde el principio del sexenio, los 18 meses que llevamos, trataron de acercarse, trataron de dar el voto de confianza, trataron de mostrarse abiertos. Vino enseguida una gran duda cuando empezaron a ver que no había las facilidades para la inversión y tú lo decías frecuentemente en los programas de opinión, Lalo, que la mayoría de los empresarios advertían que no fácilmente iban a arriesgar su dinero. Y después vimos cómo se elige a Carlos Salazar y se da un rompimiento con el Consejo Coordinador Empresarial que termina finalmente con el asunto de Constellation Brands la semana pasada, cuando finalmente vemos a un enérgico líder empresarial, pero ya parecía tarde, de tal suerte que algunos organismos empresariales de diferentes estados de la República advirtieron que no se sentían representados. Hoy se han reunido en una videoconferencia la mayoría de los dirigentes de los estados de la República para tratar de emprender un programa por parte de la iniciativa privada en el cual se dé una fusión. Como dice el doctor de la Cruz, no es fácil que la sola iniciativa privada empiece a una tarea que le corresponde en un alto porcentaje al Estado. Pero no cabe duda que si empiezan a darse proyectos de sacar adelante los trabajadores, estamos viendo unidos ahora, raro, Lalo, a los sindicatos y a los patrones queriendo presentar un proyecto
Entonces me parece que en este caso se ve alentador lo que está sucediendo con las cúpulas contra lo que está pasando en Palacio Nacional. Ayer 4 empresarios, Lalo, y hoy 8 empresarios, cuando el presidente de la República, y no es que fueran épocas neoliberales, debió reunirse con todos los representantes de la industria, del comercio, de los servicios, para buscar un programa común y sacar adelante a lo que está siendo inminente. Ya nos dirán los especialistas si es recesión o depresión. Bien, muchas gracias. Tenemos 6 minutos por delante. Les rogaría que no excedieran el tiempo aproximado de 2 minutos en sus respuestas. Doctor, creo que es importante, José Luis, que nos dijeras qué recomendarías en términos ideales ante esta difícil circunstancia a la que nos enfrentamos, sin que hayamos probado aún la parte más difícil de esta pandemia en nuestro territorio. Mira, yo creo que al final del día el llamado va a tener que seguir siendo de unión nacional, es decir, tenemos que generar esfuerzos conjuntos, primero, para preservar empleo, segundo, para garantizar que los flujos económicos no se interrumpan, tercero, para garantizar que este motor de la economía, que son grandes empresas, junto con las proveedoras de las mismas, que son pequeñas y medianas, sigan trabajando juntos. Y aquí me parece que el sector privado va a tener que seguir proponiendo hasta que el sector público lo escuche. ¿Por qué eso va a ocurrir? ¿Y por qué va a ocurrir? Porque al final del día la economía mexicana va a entrar en una profunda recesión y ya sea por sensibilidad o por necesidades políticas, el gobierno va a tener que instrumentar medidas que hoy no ha querido anunciar. Entonces, en concreto, a mí me parece que seguir impulsando unidad nacional, la separación no creo que sea lo más adecuado, seguir haciendo propuestas, marcar por dónde tiene que ser el camino regional y sectorial, y yo creo que por ahí es donde debemos trabajar. Bueno, pues ojalá haya tiempo, pues lo que a mí me parece peligroso es que el gobierno, sabiéndose herido, comience a tomar medidas sin lógica racional y acabemos nosotros haciendo un batidero terrible. Bueno, Jorge, tu punto de vista para concluir. Me parece que en este momento de crisis, coincido, la unidad es importante, pero también es dejar de lado la soberbia que nos ha llevado a un gatopardismo del obradorismo, que es cambiar todo para que todo siga igual. Y aquí lo que es importante no solamente es apoyar a un sector de las familias mexicanas, sino que esto se trata, más allá de los intereses particulares, de un interés nacional. Y en este sentido, también habrá que decir que no habrá que perder de vista la transparencia en el ejercicio de los recursos y algo que es muy importante, que esperemos que estos recursos que se van a dispersar no tengan fines electorales de cara al 2021 y que no lleguemos a esta frase terrible que se ha mencionado en días anteriores, que esta crisis vino como anillo al dedo a la cuarta transformación. Sí. No, sí, es terrible, esa frase es lapidaria. Juan María. Lalo, eras un joven reportero cuando un presidente en su último informe de gobierno en 1982 sorprendió a México nacionalizando la banca. Nada más vamos teniendo en mente ese tipo de reacciones cuando los mandatarios creen tener siempre la razón y tener siempre las soluciones. Yo creo que en este momento hay que pensar en que no se cuenta con el Ejecutivo Federal, pero sí se cuentan con fortalezas. La iniciativa privada puede estar lanzando un proyecto muy ambicioso junto con los gobiernos de los estados, porque hay incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha estado dando pasos hacia adelante por encima del gobierno federal. Por lo tanto, cabe esperar que las 32 entidades federativas por su cuenta puedan empezar a emprender un proyecto junto con los empresarios y que pues haga menos doloroso lo que sin duda alguna nos depara el destino frente a lo que estamos viendo que ya es inminente. Primero, un grave problema de salud y segundo, una crisis económica durante todo este año y quién sabe por cuánto tiempo.
y lamentablemente el optimismo tiene muy poco espacio, salvo aquel que permite recordar que en los momentos difíciles el pueblo de México es ejemplar en muchos sentidos. Ojalá la iniciativa privada tenga buen puerto a donde llegar, las iniciativas sean bien recibidas y abrigadas, y si no, pues recordemos, ¿no?, que para algo está la revocación de mandato. Podríamos estrenar pues ese recurso, porque en el momento más difícil de este país en muchísimas décadas, el gobierno se nos echó. Muchas gracias, agradezco de manera muy especial, doctor, muchas gracias. Gracias, José Luis, te agradezco mucho. Muchas gracias, Juan María, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, sobre todo al que muy generosamente está con nosotros recibiendo estos mensajes. Tienen la mejor de las voluntades de orientarlo a usted con respecto. Es un tema que no tiene ningún desperdicio. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, invitados. Muchas gracias al público. Gracias a los compañeros que están arriesgando su salud en los centros de trabajo. Y gracias, hasta la próxima aquí a fondo.